Mucho gusto, mi nombre es Gerson Mancilla, inversor. Bueno, hoy vamos a ver qué fue lo que sucedió el día de ayer o en el transcurso de esta semana para Bitcoin. Vimos movimientos muy interesantes luego de haber tenido toda una subida desde los 110.400. Bitcoin subió hasta los 126.000, subió hasta acá, hasta los 126.300 aproximadamente, una subida muy importante. Tuvimos confirmaciones, o sea que era una operativa para dejar desarrollar desde acá, desde este punto, desde este mínimo, dio confirmación hasta acá. Ahorita, sobre esta zona, una zona muy interesante, zona de alta reacción, posiblemente yo la denominaría una zona institucional. El precio dio confirmación, confirmación para una caída muy interesante confirmación para una caída muy interesante donde el precio se dio aproximadamente unos $6.000 luego de haber tenido esa caída tan bastante interesante, ¿vale? Para el gráfico de 4 horas, confirmación importantísima. Ahorita nosotros vemos que el precio sobre esta zona, también teníamos zonas de compra por acá, ya fueron eliminadas, el precio empezó a corregir, ¿vale? Acá también se le sacó profit al precio. Ahorita en esos momentos yo que visualizo, a pesar de que el precio sobre esta zona no alcanzó a llegar a nuestra zona de venta, pero nosotros empezamos a ver una anomalía no muy anormal en el precio, con confirmación bajista en el gráfico diario. Y cuando yo veo esa confirmación bajista en el gráfico diario, voy a tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque todo puede suceder, a pesar de que en el gráfico semanal, en esa vela, miramos mucho volumen alcista, mucho volumen alcista, que no fue normal esa caída, a pesar de que todavía le queda tiempo en el gráfico diario, en el gráfico semanal para seguir cayendo. Vemos manipulación en el precio. ¿Por qué les digo que vemos manipulación? Miren, acá también sobre esta zona tenemos zona institucional anteriormente, donde el precio liquidó en los 124.300 aproximadamente, cayó. Vimos una caída muy importante en el precio, confirmada por el gráfico semanal, pero nosotros que vemos sobre esta zona, y es que el precio hubo una manipulación para sacar liquidez del mercado, a pesar de que acá el precio nos había confirmado ese movimiento bajista, ¿vale? Ahorita yo que estoy visualizando que acá donde en los $126.000, de 126.300, el precio llegó, liquidó una zona bastante interesante que teníamos y boom, se desplomó. A pesar de que en el gráfico semanal había mucho volumen, ¿vale? En el gráfico diario pues empezó a dar ciertas confirmaciones. Entonces aquí nosotros vamos a operar con mucha cautela, vamos a operar con mucha precaución, porque eso no fue normal, esa caída que les digo que tuvo en el precio, a pesar de que había volumen sobre el gráfico semanal, volumen muy interesante, Ahorita nosotros vemos que el precio empezó a crear un cambio de estructura bajista para el gráfico de 4 horas, confirmación para el gráfico diario bajista. Y bueno, y lo que nos interesaba a nosotros era confirmación en su totalidad para el gráfico de 4 horas. Cuando nosotros vemos esa confirmación de corrección para el gráfico diario sobre esta zona, luego de haber tenido toda esa caída, vemos confirmación bajista en el gráfico diario. Nosotros sobre esa zona teníamos una zona de compra. Acá el precio no dio confirmación. ¿Por qué no dio confirmación? Porque fue una caída muy brusca en el mercado, ¿vale? Una caída muy fea que se presentó en el mercado. Tampoco tuvimos confirmación sobre esa zona del retroceso del 70% de todo ese movimiento por el gráfico diario, y el precio continuó cayendo. Sobre esa zona teníamos zona de compra, el precio tampoco dio confirmación para ir a compra, pero sí teníamos acá sobre un volumen institucional muy interesante. Ese volumen yo lo saqué directamente del libro de órdenes público. Aquí
teníamos volumen order book, ¿vale? Eso es un volumen de órdenes pendientes que están a la espera de ejecutarse por las instituciones. Acá el precio sí dio confirmación para irse a sacar una rentabilidad muy importante en el mercado financiero, ¿vale? Sobre esa zona. Mucho volumen había acá sobre esta zona, yo por eso la tenía acá, volumen order book. Así que también dio oportunidades para venirle a sacar dinero al mercado. Entonces, como les decía, sobre esa zona, confirmación, caída importante. El que no aprovechó, pues, ¿qué les digo? Normal, no pasa nada, el mercado siempre va a haber oportunidades, pero lo importante es no perderse esas oportunidades que el mercado a nosotros nos ofrece. Ahorita yo es que les digo, tengan paciencia, porque si el precio continúa cayendo, que no nos confirmó en el gráfico diario esa caída, ¿vale? Pero sí, así como yo veo acá en el precio, posiblemente tengamos una confirmación que nos dé una directriz bajista, pero igual hay que esperar confirmación completa. Entonces, si el precio continúa cayendo, nosotros tenemos zona muy importante para venir a operar en los 99.500, 99.600. Allí, una zona de alta precisión, y también tenemos una zona en los 100.900 aproximadamente. Ahí tenemos zona de compra institucional. Allí van a albergar muchas órdenes a mercado por los institucionales, teniendo en cuenta que es una zona del gráfico semanal, teniendo en cuenta que por todo lo que yo visualicé en esos momentos en el gráfico, es una zona muy importante para irle a operar al precio para el gráfico diario, teniendo en cuenta un movimiento de retroceso. Si nos confirma el cambio de estructura por el gráfico diario, así que sean pacientes. El precio se movió muy bruscamente, entonces tenemos que esperar a que el mercado trate de reorganizarse y ese sentimiento del mercado se empareje nuevamente luego de haber tenido una caída de liquidación. Eso fue una caída, una manipulación en el precio muy importante que se dio luego de que el día de ayer, 10 de octubre, Donald Trump anunciará lo que es nuevos aranceles, ¿vale? Pero igual, a pesar de eso, esa caída ya se venía, esa caída ya se está estimando, porque fue una total manipulación en el precio en el Bitcoin, literal, se lo digo así, una caída para manipulación en el precio, ¿vale? Ahorita yo que les recomiendo como inversor profesional, sean pacientes, sean muy pacientes, no se vayan a poner a hacer locuras en el mercado, tratar de cazar un largo sobre esta zona, ¿vale? Porque todavía tenemos probabilidades para seguir cayendo a pesar de que tenemos el mercado todo literal, todo distorsionado, ¿vale? No se pongan a operar hacia las carreras. Creo que en el gráfico de 1H tenemos quizás confirmación. No. Espérense, sean pacientes. ¿Por qué? Porque es una manipulación en el precio. Yo, que les recomiendo, yo esperaría para operar en el mercado sobre esta zona. Yo espero. Y cuando yo vea que el precio perdió fuerza, empezó a hacer un rango sobre esta zona, un rango ya sea de 2-3 días sobre esta zona, allí yo voy a mirar opciones para ir a operar en compra, en compra. También posiblemente puede en venta. Por acá podríamos buscar una venta, pero yo como inversor profesional, yo que les recomiendo, sean pacientes, esperen, ¿vale? Igual, dame un momento porque podríamos sacar una zona de venta en base a esas confirmaciones que yo tengo, así que aguanten un cachito. Yo les digo si vale la pena ir a operar en el precio. Miren, en ese momento yo no visualizo nada, todavía visualizo rango, todavía se ve volumen bajista,
¿vale? En base a volúmenes a veces en base a niveles de cierre, de apertura y cierre. Entonces, sean pacientes, esperemos que creo que ya casi ya casi cierra esa apertura del día. Entonces esperemos que el cierre desde el día de hoy para Bitcoin, y allí miramos las oportunidades para venir a vender. Si eso se da, escuchen muy bien. Sobre esta zona podemos buscar zonas de venta a corto plazo. Acá. Aquí podríamos buscar zonas de venta a corto plazo, ¿vale? Con confirmación. El precio tiene que confirmar. Si el precio no confirma, pues ya saben. Así que miren, denme un momento, visualizamos bien qué es lo que pasa por acá. Bueno, posiblemente allí podríamos buscar una zona de venta. Ojo, vuelvo y les repito, zona de venta para ir a buscar un nuevo mínimo. Un nuevo mínimo. No se pongan a operar más de las veces. Si el precio lo sacó sobre esta zona en stop loss, no vuelvan a operar. Esperen nuevamente. Vamos a operar de forma profesional, porque eso es lo que yo transmito y eso es lo que yo hago en los mercados. Así que si el precio lo saca sobre esta zona de los 112.200 aproximadamente hasta los 112.400, vamos a tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque podríamos ver una recuperación en el precio que podría cotizar sobre el nivel de apertura del día de ayer de los 113.500. Así que sean muy precavidos, sean muy pacientes, que recordemos, nosotros operamos en los mercados financieros de forma responsable, ¿vale? Y si quieren acceder a uno de mis sistemas de copy trading fabuloso, aquí está disponible para que ustedes también generen utilidades mes a mes de la forma en la que yo lo hago. ¿Me entienden? Así que yo que les digo, en ese momento yo no veo casi nada importante en el mercado para operarme, así que tengan mucha paciencia, que a medida que el precio se vaya desarrollando yo voy a ir actualizando zonas rápidamente para irle a operar al precio. Mucho gusto, mi nombre es Gerson Mancilla y literal, el mercado da muchas oportunidades. Bueno, igual, antes de cerrar por acá, analicemos rápidamente lo que es el oro. Porque el oro también, acá dimos una proyección bajista, ¿vale? Posiblemente todavía le quede tiempo para seguir cayendo al oro, a pesar de todo lo que sucedió. Y yo que les digo, por acá el oro había dado oportunidades de compra. Yo no tenía esa zona marcada, soy sincero, no tenía esa zona marcada, pero allí dio confirmación para irle a comprar al precio. Así que esperen las oportunidades, porque las oportunidades van a estar, y yo les voy a decir cuándo van a presentar las mejores oportunidades, no solamente para Bitcoin, también para el oro, y posiblemente agregue esa semana ciertas divisas, ya sea como la libra esterlina o el euro dólar, ¿vale? Así que un gusto haberles presentado mi análisis de mercado allí rápidamente. Bendiciones. Recuerden que los mercados financieros que llevan un alto riesgo de pérdida de capital, así que sean muy cuidadosos a la hora de operar, ¿vale? Recuerden, están operando de la mano de una persona que aprendió empíricamente de la mano de un inversor profesional de Argentina que se tenía en su cuenta más de 45 millones de dólares, ¿vale? Me la pasé 3 años prácticamente dedicado al análisis de los mercados, en especial Bitcoin, y a desarrollar un sistema sólido que me permite estar en positivo mes a mes en los mercados financieros. Bendiciones para todos.